grupo de heridas, de lesiones causadas por pertenecen al grupo de lesiones por dependencia del paciente a un cuidador. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Nosotros cuando tenemos la aparición de estas heridas, entonces normalmente el paciente no es responsable, sino hay un responsable que es el cuidador, porque aparecen en pacientes que son dependientes de alguien quien los asiste, porque el paciente tiene una incapacidad de moverse libremente y de asistirse a sí mismo. Por eso que tenemos que tener en cuenta que en realidad las lesiones por presión son de origen isquémico, o sea, la causa fisiopatológica de las lesiones por presión es la isquemia. Esta isquemia va a ser secundaria ¿a qué? A precisamente una falta de un riego sanguíneo, en un sector determinado. Y esa falta de riego sanguíneo, que como pueden ver es una fisiopatología muy similar a los infartos de miocardio, ocurren debido a que confluyen tres fuerzas que van a sinergizarse entre sí y van a producir una oclusión vascular que impiden que una adecuada circulación en un sector y se produce la muerte del tejido en ese sector. Y esas fuerzas son la presión, la fricción y el ensayamiento. Pero hay que saber, como les dije antes, que las lesiones por presión que pertenecen al grupo de lesiones por dependencia, es importantísimo saber de que esas lesiones su aparición van a poder, digamos, ser un indicador de la calidad de atención de un paciente. Si un servicio tiene muchas úlceras por presión, muchas lesiones por presión, vamos a decir que ese servicio no está manejando adecuadamente a sus pacientes. Y lo que están haciendo es simplemente no brindarles una atención adecuada y por eso aparecen estas lesiones. Entonces, es un indicador de la calidad de atención en salud. Entonces, más o menos entre el 3 al 11% de los pacientes que van a ingresar en un servicio hospitalario van a desarrollar lesiones por presión. El 70% de estas lesiones por presión aparecen en las primeras 2 semanas de hospitalización. Hay que recordar que para que aparezca una lesión por presión bastan algunas horas. Entonces, podemos decir que una lesión por presión es un sector bien definido de necrosis o compromiso tisular secundaria ¿a qué? A isquemia. Ya les dije, el mismo mecanismo fisiopatológico de un infarto, solo que en el infarto va a haber, por ejemplo, un trombo o va a haber una placa o algo que se desprende y obstruye e impide la irrigación de un sector. En el caso de las lesiones por presión, es lo mismo, solo que en vez de un trombo, lo que van a tener es en vez de un trombo van a tener pues una presión, un pinzamiento vascular que va a impedir la circulación sanguínea en ese sector. Entonces les hablé de esas tres fuerzas que van a confluir para que se produzca un cese de riego sanguíneo en un sector determinado. Y esas tres fuerzas son la presión, la fricción y el cizallamiento. Entonces, las lesiones por presión van a ocurrir porque existe compresión de tejido. Generalmente va a ocurrir entre una prominencia de hueso
y la superficie externa durante un periodo de tiempo prolongado. Aquí tenemos, por ejemplo, en el gráfico que pueden ver ustedes acá, aquí tienen, por ejemplo, la prominencia de hueso y el plano de la cama. Y en medio de ellos están los tejidos. Entonces, entre la prominencia de hueso y el plano de superficie de apoyo, va a haber una fuerza perpendicular al área que reposa sobre este plano, y esa fuerza perpendicular es la presión. Luego tenemos una fuerza que va a oponerse al movimiento, y esa fuerza es la fricción. Generalmente a veces en pacientes que están postrados y les suben la cabecera, se deslizan por la cama, entonces esa fricción se opone al movimiento del paciente y es una de las fuerzas que van a intervenir en la génesis de las lesiones por presión. Y tenemos, por otro lado, la fuerza de cizallamiento, ¿no? Sobre un punto fijo, generalmente, por ejemplo, los huesos que tienen unas inserciones ligamentarias sobre ese mismo punto, vamos a vamos a vamos a vamos a tener una fuerza que se opone al movimiento. Bien, acá tenemos las fuerzas de presión perpendiculares al plano del paciente. Las fuerzas de presión perpendiculares al plano del paciente. Un momento, por favor. Sí se puede, sí se escucha bien, ¿no? Se escuchan bien las... Se escucha bien, ¿no? El audio. Sí, doctora. Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la figura 1, las fuerzas de presión perpendiculares al plano. Ven acá, por ejemplo, cómo sobre las prominencias de hueso se van a formar esos puntos, los puntos más, más susceptibles a padecer este tipo de lesiones, ¿no? Aquí en el caso del hueso occipital, con el plano de la cama, la región escapular, la región del codo, la región sacra, la región del talón. Y lateral tenemos en las orejas, región temporal, hombros, trocánter, rodilla y talones también. Y decúbito ventral, y esto fue bastante frecuente en pacientes que tuvieron, por ejemplo, COVID, que lo ponían en decúbito ventral, aumento, aumento, eh, cuando aumentó la incidencia de lesiones por presión, sobre todo en la cara, en la región malar, tórax a nivel de las zonas costales, regiones externales, preesternales, rodillas y el antepié. Tenemos, por ejemplo, como este paciente en esta posición, va a deslizarse sobre una superficie rugosa que es las sábanas,
Y entonces esa fuerza de oposición al movimiento son las, es las lesiones por presión. Es, por ejemplo, la fuerza de fricción, ¿no? Se opone al movimiento. Aquí, por ejemplo, fuerza de fricción. Acá vemos un paciente que es postrado, miren, está con una sonda Foley, no se mueve, tiende a ser lesiones por presión sacra, se humedece, puede ser que se haga deposiciones, no lo cambian, hay lesiones por maceramiento también, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a formar? Pues cuando la presión supera la presión de perfusión capilar 32 milímetros de mercurio, va a ocurrir la isquemia. Sí, igual que el infarto de miocardio. Si pasan más de 6 horas ya es irreversible, ese tejido ya está muerto, ¿no? Y si pasan menos de 6 horas todavía puede ser reversible. Aquí tenemos un esquema del efecto de témpano, el famoso efecto de témpano, ¿no? Tenemos el superficie plano de la cama, la prominencia de hueso, y cómo la presión, el reposo del paciente sobre este plano rígido va a ocasionar una presión que va a superar la presión de perfusión capilar, ¿no? Y va a producir esa isquemia localizada, y esa isquemia localizada finalmente va a dar paso a una necrosis, y esa necrosis finalmente va a producir un efecto autolítico que va a dar paso a la formación de las úlceras. ¿Y por qué es un témpano? Porque la necrosis es mayor en la zona, o sea, no todos los tejidos tienen la misma susceptibilidad a la isquemia. Hay tejidos que son más susceptibles que otros. Hay tejidos que tienen mayor susceptibilidad a la isquemia y hay otros tejidos que son más resistentes a la isquemia. Y entonces, ¿quiénes son más susceptibles? Pues aquellos tejidos que están más cerca a las prominencias de hueso. Los músculos son muy poco tolerantes a la isquemia. La grasa y luego la piel. Entonces, el cono invertido, ¿no? Es, como decir, la punta del iceberg, efecto témpano, la punta del iceberg, tú ves esto, una herida, pero abajo, en la base, en las cercanías a la prominencia de hueso, hay una mayor cantidad de necrosis. ¿Qué es lo que sucede entonces? Nosotros habremos visto visto muchas veces que nos llaman para, por ejemplo, le mandan la clasificación, ¿no? Es una úlcera por presión de segundo grado, es una úlcera por presión de tercer grado. Entonces, ustedes leen y luego viene la confusión porque las lesiones por presión tienen una clasificación que si ustedes las comienzan a revisar, se van a dar cuenta que es igual, idéntica a las quemaduras. O sea, una lesión de primer grado, una lesión de segundo grado, de espesor parcial, igual que una quemadura de segundo grado, una quemadura de tercer grado de espesor total, igual que una lesión por presión de tercer grado, espesor total, ¿no? Con la salvedad que acá tienen cuarto grado, que es compromiso de hueso, fascia, ¿no? Que pasa la fascia, ¿no? Pues esta clasificación es una clasificación clínica, es una clasificación visual. No tiene en cuenta este efecto fisiopatológico, que es el efecto témpano, ¿no? Entonces, es como se ve, como yo veo, como yo percibo desde afuera una lesión por presión. Ah, digo, esta es una lesión de segundo grado. Y la clasifico así, pero no toma en cuenta que en realidad la necrosis está más avanzada en las regiones adyacentes al hueso.
Entonces aquí igualito tenemos lo mismo, ¿no? El plano y la piel que sufre al último. Vamos a tener que la presión produce isquemia, anoxia, necrosis, la escara. La escara es los componentes completos de la piel, pero necróticos, muertos completamente. No tienen epidermis. Se esfacela la epidermis con facilidad. Y finalmente tenemos la úlcera. Tenemos presiones prolongadas en una zona. Por ejemplo, sudor, falta de movilidad, sábanas arrugadas para los elementos de fricción, ¿no es cierto? Disminución de la circulación sanguínea, isquemia de los tejidos, enrojecimiento de la piel, dolor. Va a dar ruptura de la piel y finalmente la úlcera que va a necrosar, o sea, los tejidos necróticos producen la úlcera. No es al revés, ¿no? O sea, la úlcera no da necrosis, sino la necrosis produce la úlcera. La úlcera puede sobreinfectarse, tiene una colonización, pero a veces esas bacterias pueden invadir los tejidos y finalmente pueden evolucionar hacia la curación. Vamos a hablar acerca de los factores predisponentes. Así es, para las lesiones por presión existen factores predisponentes. ¿Y cuáles son esos factores predisponentes? Pues hay dos tipos de factores predisponentes. Los factores intrínsecos propios del paciente y factores externos, factores extrínsecos, factores que no van a depender del paciente. Un factor intrínseco, por ejemplo, es una persona con lesión medular, por ejemplo. Este paciente tiene una condición lesionada medular que le impide percibir dolor, que le impide percibir los cambios de posición, que el paciente no tiene o no siente la necesidad de cambiar de posición. Entonces, ese paciente lo que va a tener y lo que va a hacer es simplemente una, una predisposición natural propia de él a que se pueda producir esas lesiones por presión. Factores predisponentes intrínsecos. Por otro lado, tenemos a este paciente también postrado, puede ser de repente un paciente que ha tenido por ejemplo un Guillain-Barré. Guillain-Barré, ese paciente, a pesar de que está con traqueostomía, puede ser. Este paciente, su pronóstico es que una vez pasada la sintomatología del Guillain-Barré, es posible que el paciente vaya a recuperar completamente la movilidad. O que ese paciente, por ejemplo, que tenga COVID, igualito, pasada la tormenta, ese paciente probablemente va a recuperar, va a poder pararse, va a poder vivir. Entonces está postrado. Tiene un factor intrínseco, que es la postración crónica, prolongada. Pero sin embargo, imagínense que ese paciente esté en un centro en el cual no existe personal entrenado, que no lo movilicen. Ese es un factor extrínseco. Un factor extrínseco, por ejemplo, dependiente del medio en donde se encuentre el paciente. O que el colchón sea demasiado duro, por ejemplo. Es un factor extrínseco al paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, son tres ejemplos típicos donde hay, por ejemplo, los pacientes con lesiones medulares, pacientes ancianos con desnutrición crónica que tienen fragilidad de la piel, pacientes eh, con deterioro del estado general al grado de postración prolongada. Y aquí tenemos los dos esquemas, los intrínsecos, pérdida de la función sensitiva y motora en los lesionados medulares que impide la percepción. Disminución de la percepción cuando no existe, por ejemplo, necesidad de cambios posicionales del cuerpo. Las deficiencias nutricionales, como la calentidad de la piel, sobrepeso o delgadez. A mayor edad, más fragilidad. Permanencias en sillas o en cama, la movilidad, la inmovilidad. Y por otro lado, los extrínsecos.
presión del cuerpo es una zona dura, colchones muy duros, por ejemplo. Fricción, mal movimiento de parte de los cuidadores. El paciente que lo arrastran, lo jalan, lo hacen friccionar sobre las superficies rugosas de las sábanas rugosas. Cizallamiento. No, los tejidos celulares subcutáneos no tienen resistencia, por ejemplo, a la tracción. La humedad, pacientes que no son cambiados, no le cambian el pañal, le ponen hules para que no moje la cama, le ponen hules y ese hule no es absorbente y lo que va a pasar es, se va a empozar y va a producir mayor humedad, mayor maceración, maceramiento. Y el tiempo, ¿no? El tiempo es un factor muy importante porque acuérdense que la necrosis, pasar las 6 horas es irreversible. Entonces hay pacientes que no los mueven y nunca los mueven, ¿no? Bien, sigamos. Los factores intrínsecos como prominencias de hueso, pérdida de la sensibilidad, disminución de la resistencia del tejido a la presión, el estado general y la espasticidad. Factores extrínsecos, la maceración del tejido porque no se cambia el paciente, entonces dependiente del cuidador, presión excesiva y sostenida por elemento de apoyo. Las localizaciones más frecuentes son en donde el paciente se apoya, escápula, cresta ilíaca, trocánter, zona poplitea en los pies. La más común de las lesiones es en el sacro, pero pueden aparecer en cualquier posición donde generalmente se va a apoyar el paciente. Y si es un paciente que no puede moverse, lo más probable es que desarrolle una lesión por presión a las horas de estar en una sola posición. Por eso es que el trabajo es multidisciplinario. Y esas lesiones no van a mejorar mientras las causas de fondo no sean tratadas. Si el paciente no es movilizado, eso nunca va a cambiar. A veces vienen los familiares, te dicen que le dé la mejor crema que le va a traer su prima, su cuñada, su marido de Estados Unidos. Dicen, ¿no? Siempre la típica. Entonces, eso no interesa, ¿no? No interesa en realidad que lo cures cuando no has corregido que al paciente se le movilice adecuadamente. Entonces nosotros estratificamos el riesgo, ¿no? Entonces nosotros en un servicio, cuando ingresa un paciente, debe existir una evaluación inicial del paciente. Si el paciente va o no a necesitar o alguna medida adicional para prevenir las lesiones por presión. Entonces, para eso se aplican las escalas de Norton y las escalas de Braden. Esas escalas de Norton y escalas de Braden son escalas que van a darnos el score que nos va a permitir saber si ese paciente tiene o no tiene mayor o menor riesgo de desarrollar lesiones por presión. Acá está la escala de Braden y esta es la escala de Norton. Bien, la escala de Norton tiene cinco ítems: el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia. Si el paciente tiene un buen estado físico, un buen estado de alerta, una buena movilidad y si deambula o camina por sí mismo y que no tiene incontinencia, entonces lo más probable es que ese paciente no sufra una lesión por presión. Si por el contrario el paciente no tiene un buen estado físico, está confundido o está en estupor, si la movilidad está muy limitada o es inmóvil, si el paciente está en silla de ruedas o está en la cama, y si existe incontinencia habitual o al mismo tiempo la doble incontinencia, entonces ese paciente va a tener más riesgo de desarrollar
más riesgo de desarrollar una lesión por presión. Por otro lado, la escala de Braden va a tener unos 6 acápites. La percepción sensorial, percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el riesgo de lesiones cutáneas. Lo mismo, ¿no? Para la escala de Braden es un score, le van a aplicar al paciente y con eso van a tomar un número y van a poder ver, pues, por ejemplo, si el paciente tiene una escala de Braden cuyo score es muy bajo, por debajo de 13, el riesgo era altísimo. Y si tiene una escala por debajo de más de 14, entonces el riesgo es bajo. Esto es lo que les mencioné, que las lesiones por presión, los grados de lesiones por presión es un grado visual, como incluso en los esquemas, ¿no? Tú ves, y acá, por ejemplo, la zona adyacente al hueso no se ve necrótica. Cuando sabemos, por fisiopatología, que el efecto es un efecto de témpano, ¿no? Acá. Mientras, como ven acá, más resistente la piel y acá abajo debe haber mayor cantidad de necrosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Lesiones por presión de primer grado. Va a comprometer la piel hasta la epidermis. Falso. Sí, compromete piel esta epidermis, pero existe una zona profunda adyacente al hueso que está más comprometida. Hay un eritema persistente localizado con signo de digitopresión, o sea, eritema que no palidece a la digitopresión y que es reversible. Esto de acá es una lesión por presión típica. Las lesiones de segundo grado, en cambio, van a llegar a la dermis. Falso. Espesor parcial falso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto puede llegar a la dermis, acá también existe el témpano de hielo. El témpano. Más pequeño hacia la piel, más grande en la base. Úlcera de lesión por presión de tercer grado. Es una úlcera de espesor total que va a destruir la epidermis y dermis hasta tejido graso plano muscular. Entonces, esto dice que es el espesor total. Y lo que está acá, lo que es la zona adyacente al hueso no sufre. Mentira. Otra mentira de estas clasificaciones. Es una escara, placa negra. Bueno, en cuanto a la descripción de cómo se ven estas lesiones, sí es adecuada, ¿no? Y bien. El tema que no palidece a la digitopresión, estadio 1, pero como ya saben, aquí se ve un estadio 1 que está iniciando, entonces no le lo podemos evidenciar como un eritema que no palidece la digitopresión. Un estadio 2 que está también mal descrito porque no nos describe el efecto témpano, ¿no? Dice, es una úlcera superficial, claro, la parte de aquí es superficial, pero también debe haber un compromiso profundo para poder desarrollar esa presión. Estadio 3, pérdida de tejido, hasta implica lesión o necrosis de tejido celular subcutáneo, puede extenderse pero no por la fascia. Bien, la fascia también debe estar necrótica porque ya el tejido, o sea, ya es lo primero que de lo primero que se necrosa son las fascias, los músculos. Y estadio 4 es una pérdida completa de tejidos con exposiciones de estructuras nobles, ya sea hueso, tendón, músculo. Bien, aquí tenemos otro esquema, también igual, visual. No tome en cuenta el témpano de hielo, el efecto témpano, que la parte de la piel es la más resistente y la más bien
estructuras profundas son las más equivocadas. Hay que hacer siempre, ante toda úlcera que venga al consultorio, un diagnóstico diferencial. Entonces, aquí tenemos que diferenciar si es una úlcera venosa, una úlcera varicosa. Una úlcera venosa, úlcera varicosa versus una úlcera arterial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las diferencias entre ellas. Entonces, por ejemplo, las venosas en contraposición con las arteriales isquémicas. Una úlcera por insuficiencia venosa mejora los síntomas cuando haces que el paciente levante los pies hacia arriba. Mientras que una úlcera arterial empeora cuando tú le levantas el miembro afectado. Hay también lesiones neuropáticas, por ejemplo, en el diabético, los enfermos de HTLV1 tienen a hacer bastante neuropatías periféricas que se postran, no se dan cuenta y se produce una lesión, por ejemplo, en la planta del pie, que es el famoso pie diabético, mal perforante plantar, ¿no? Y las neoplásicas, ¿no? En las neoplásicas hay que ver tumores no melanomas y tumores melanomas, ¿no? Es la diferencia. La diferencia radica en que el melanoma es un tipo especial de tumor de piel, mientras que los otros son el cáncer espinocelular y el cáncer vasocelular. Y como el rápido crecimiento de estas lesiones pueden generar lesiones ulceradas, siendo estas las de peor pronóstico porque indican que el crecimiento de tumor es grande. Y hay que diferenciarlas de las lesiones por presión, que es motivo de esta presentación. Y vamos a pasar ahorita al tratamiento. El tratamiento se va a basar en la prevención de complicaciones de infección sistémica, prevención de que la úlcera se haga más grande, prevención de que aparezcan lesiones por presión en otros lugares. Y cierres de la herida mediante cirugía. Entonces, una cosa es la prevención cuando no existe y otra cosa ya es tratamiento cuando ya aparece y está instalado. Bien, el mejor tratamiento, los cuidados de calidad continuada 24 horas al día. Eliminar la presión y el tiempo, los cambios posturales, movilizaciones, paciente encamado, cambios 2 o 3 horas, paciente sentado cada 15-30 minutos y empleo de dispositivos. ¿No es cierto? Es la prevención. Tú le dices al paciente, señor, ¿sabe qué? Usted que tiene una lesión medular, cada 15 minutos usted va con los brazos, va a poder levantar un poquito para que la sangre circule. Eso se llama movilización y usted para que esté responsable de su caso, lo que va a hacer es va a comprar su reloj despertador y ese reloj cada 30 minutos le va a avisar que tiene que movilizarse. Eso es, por ejemplo, una profilaxis, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los materiales antiescara. Hay colchones de goma espuma, colchones de agua. Hay que eliminar la fricción. No arrastrarse de cuidadores. No arrastrar al paciente sobre la cama o la silla. Sábana bajera tersa, sin arrugas. Hay que plancharlo. Hay que eliminar la humedad. Hay que valorarlo frecuentemente. Hay que hacerle masajes, terapia física tal vez. Bien. Y el cierre de la herida mediante cirugía.
La cirugía reparadora, ¿no es cierto? Bien. Bien. Hay que eliminar la fricción, evitar el uso de bules, por ejemplo, todos esos profilaxis. Entonces, ¿cómo hacemos con un paciente que tiene una lesión por presión? Primero, generalmente los que van a manejar estas lesiones son el médico tratante y la jefe de enfermera del piso responsable en caso de pacientes hospitalizados. En caso de pacientes que están en su casa, generalmente los familiares directos del paciente. Cuando el paciente está en un piso de hospitalización, entonces hay que evaluar los riesgos. Anamnesis, examen físico, el estado nutricional, si existe o no comorbilidades y meterle a la escala de Norton y la escala de Braden. En un paciente que es susceptible, lo vas a evaluar. En un paciente que es susceptible, vas a darle los mejores cuidadores. Después viene la capacidad de formación de cuidadores. A pesar de todo lo que estás haciendo, se forma la úlcera. Una vez ya formada e instaurada una úlcera, lo que hay que hacer es, hay que darle tratamiento, medidas básicas. Segundo, hay que actuar. Y tercero, medidas específicas, ¿no? Medidas, por ejemplo, básicas son medidas antipresión, tratamiento postural, movilización precoz, cuidado de la piel, evitar humedad, nutrición inadecuada. Nutrición adecuada, mejor dicho. Y medidas específicas que van encaminadas a eliminar la necrosis, a eliminar la infección y el uso de apósitos. Actualmente existen en el mercado muchos apósitos de alta complejidad que pueden ser utilizados en ortodoncia. Bien, acá tenemos, por ejemplo, los estadios y según el estadio, una recomendación de procedimientos. No todos van a corresponderse con lo que hacemos en los hospitales. Por ejemplo, aquí hablan de cómo se ve, ¿no? El estadio de la úlcera, la descripción, el procedimiento, identificar la lesión y registrarla. Curar, limpieza con suero fisiológico. Aplicar apósitos y recortar y excediendo 3 centímetros del borde de la lesión, dependiendo del apósito. ¿Qué apósito va a ser utilizado? Mantener la piel del tejido perilesional seca, manteniendo el lecho de la úlcera siempre húmedo. Si se ha de debilitar, aplicar povidona yodada a la piel, dejando secar 3 minutos y evaluación diaria. Y continuar protocolo de prevención. El apósitos, muchos en el mercado, estos ejemplos son los hidrocoloides, pero también existen otros, los poliuretanos. Por ejemplo, el poliuretano de plata con plata iónica y existe también apósitos de poliuretano no adherente, como el Mepilex AG, el Mepilex. Existen apósitos, por ejemplo, que van en combinación con sistema VAC, sistema de Vacuum Assistant Closure o sistema de succión a presión negativa, en donde el apósito se calibra y ¿cómo se llama? Se le coloca al paciente, ¿no? Y tienen mucho mayor durabilidad incluso que los apósitos hidrocoloides. Bien, cambio, deterioro, evolución de la OPP, deterioro máximo cada 4 días en el estadio 3. Entonces hay que ver, ¿no? Para la curación, ¿no? En general las curaciones son un retiro de la escara, ¿no? Si es que está formada, ¿no? Escarectomía. Estas son las medidas para evitar la presión en las lesiones de primer grado. En las de segundo a cuarto grado, bueno, podemos plantear el uso de cultivos y antibiogramas. Y si existe infección, tratamiento de la infección y de la úlcera. Y si existe un antibiograma, administración específica del antibiótico. Si no hay infección, tratamiento de la úlcera. Lavado con suero fisiológico, lavado puede ser con jabón quirúrgico, puede ser con lo que quieras. Debridamiento quirúrgico puede ser autolítico, el hidrógeno.
El debridamiento autolítico y el tratamiento enzimático colagenasa. Existen, no que los usamos, pero sí. El apósito hidrocoloide o hidrocelular, ese es el que generalmente utilizamos, aunque ahora ya lo estamos desplazando por otros tipos de poliuretano, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico reparador. Los principios básicos del tratamiento quirúrgico reconstructivo tienen que tener en cuenta de que para poder realizarlo debemos extirpar completamente la úlcera, remover radicalmente el hueso subyacente, deseo subyacente, remoción radical, por ejemplo, del hueso, es cuando tú agarras al paciente y le haces una cirugía en un paciente que tiene una UPP en el trocánter, por ejemplo, y le haces una remoción del hueso con un cincel, con sierra. Le sacas la prominencia del hueso y lo dejas liso, ¿no? Entonces eso, cuando el paciente se vuelve a apoyar, va a tener menos posibilidades de hacer una nueva lesión por presión. Entonces, ¿ahí qué pasa? Nosotros movilizamos colgajos de cobertura para esa zona. Por ejemplo, en el caso de las úlceras trocantéricas, utilizamos el colgajo tensor de fascia de lata, ¿no? También utilizamos rellenos de hueso, de muñones, llenados de espacios muertos, revestimiento con colgajos regionales y en el injerto en la zona donante, si es que es necesario. Debridamiento de la bursa y cualquier tejido cicatrizal circundante. Calificaciones, osificaciones, eso nosotros utilizamos la técnica del pseudotumor de Goodman. Adentro de la bursa lo lavamos, colocamos una gasa con esparadrapo y con una gasa con azul de metileno y agua oxigenada para marcar la bolsa. Colocamos dentro ese frasco que se pinte la bursa, ¿no? Luego se hace una exéresis tomando en cuenta la periferia de la lesión y eh, se saca completamente, ¿no? La bursa, ¿no? Formando un pseudotumor, pues un pseudotumor de Goodman, a esa técnica, ¿no? Y hay que seleccionar el procedimiento. ¿Qué le vamos a hacer, no? Existe una escalera reconstructiva que ya la han visto, ¿no? Probablemente, ¿no? Que va desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, generalmente, lo más frecuente que utilizamos en las lesiones por presión son colgajos. Bien, aquí tenemos un esquema, unas imágenes de cómo estas lesiones por presión ocurren. Acá está la lesión por presión y en su interior se ha pintado con azul de metileno y agua oxigenada. Luego se hace, miren, está pasando una lima para limar el hueso. Y bien, acá está un colgajo de rotación. Y aquí está la úlcera completa de la bursa con la gasa metida en su interior, formando un famoso pseudotumor. Bien, si nosotros vamos a operar, por ejemplo, la zona más frecuente de lesión por presión es el sacro. Entonces, si el paciente lo vamos a operar de un colgajo en el sacro, por ejemplo, un colgajo Belle de avance, por ejemplo, el paciente debe haber tolerado el decúbito con un entrenamiento previo. A veces hay pacientes que no toleran estar boca abajo. Y cuando está indicado la cirugía, está indicado cuando el buen estado del paciente, examen físico y laboratorial esté bien, las úlceras estén limpias, o sea, indicaciones para cirugía reconstructiva, ojo, porque existe también cirugía de debridamiento, las úlceras están sucias. En cambio, en la cirugía reconstructiva exige que las úlceras estén limpias, que no haya espasticidad. Y el paciente debe estar concientizado de la importancia de la preparación
preoperatoria y en el postoperatorio, porque muchas veces el paciente al postoperatorio lo primero que hacen es apoyarse sobre esa zona de apoyo y por eso es que no sale. Entonces, ¿cuándo debemos contraindicar? Inherente al paciente, patología grave concomitante, tomografía, cirugía abdominal, un paciente que no cumple con algunos requisitos del estado óptimo, por ejemplo, úlceras que no se han adaptado al decúbito ventral absoluto y que el paciente tenga espasticidad o el paciente no colabore, ¿no? A veces esos colgajos tienden a ir mal porque no los cuidan adecuadamente. Eh, Contraindicación relativa de cirugía inherente al medio paciente en un centro donde no se cuenta con personal entrenado. El médico dice, yo sé operar lesión y no sabe, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, el médico debería estar tomando cartas en el asunto, ¿no? Bien. Eh, Bien, los pacientes se debe evaluar la posibilidad de adaptar el lugar o derivar al paciente a otro centro. Eso tienen que aprender ustedes como alumnos que son, cuando ya sean médicos, deben aprender las limitaciones que tengan en su centro de labores y aprender a derivar al especialista correspondiente en el centro y lugar donde existan las condiciones para poder darle un adecuado tratamiento. ¿Cuándo no debemos operar? Pues cuando el paciente ya está perdido, ¿no? Un paciente senil con deterioro irreversible, una aterosclerosis con demencia senil, con retraso mental, cánceres terminales, tratamientos van a solamente es conservador, ¿no? Limpieza quirúrgica y curaciones. No deben ser operados porque no van bien. Como ya saben ustedes, un colgajo es la transferencia de tejido de una zona donante a un lecho receptor. ¿Ya? Pedículo. El pedículo es la base por donde va a pasar todo el aporte sanguíneo del, del colgajo. Acá tenemos varios tipos de colgajos. Colgajos musculares, colgajos de perforantes, colgajos libres. Bueno, eso lo ven en la clase de colgajos, los tipos de colgajos, ¿no? Si son colgajos musculares, colgajos faciales o colgajos fascicutáneos. Bien, entonces tenemos reconstrucción por el sitio anatómico. UPP sacras, UPP trocantéricas, UPP isquiáticas. ¿Ya? Estas van a variar dependiendo de dónde está. Por ejemplo, para una UPP sacra, lo más frecuente es utilizar el colgajo glúteo. Pero en una trocantérica no hay posibilidad porque el glúteo no va a llegar. Entonces, en la trocantérica utilizamos lo que tenemos, que es el tensor de la fascia lata. Músculo tensor de fascia lata. Y por otro lado, las UPP isquiáticas. En esas también se puede hacer, por ejemplo, un colgajo de glúteo. También van las isquiáticas y también el colgajo tipo hamstring en Bellé. Y otro tipo de colgajo para las isquiáticas, colgajo hamstring, colgajo glúteo. Son de los procedimientos que se realizan para cobertura cutánea de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, que dice colgajo de avance posterior en BI, es el colgajo hamstring. Colgajo del grácilis, por ejemplo. Ya. Bien, acá tenemos las opciones que son más comunes en cirugía reconstructiva, ¿no? Cerrar directo. No, a veces tú cierras directo y se va a volver a abrir. Solo se usan en úlceras pequeñas y la recidiva, o sea que vuelve a aparecer, es frecuente. Injerto de piel. No resisten ni la presión ni la fricción y alta tasa de recidiva. Colgajos cutáneos locales.
Por ejemplo, digamos que esto de acá representa la piel. Yo agarro, hago una U, levanto esto, ¿no? Y acá hay un hueco, ¿no? Un hueco que ha estado siempre, ¿no? Entonces, ahora lo que hago es, ya tapé el hueco y dejo otro hueco, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá es un colgajo local, ¿no? La movilización del colgajo local. El más, bien, colgajos musculocutáneos que tienen ciertas limitaciones anatómicas porque se va a tomar en cuenta la localización del músculo que vamos a movilizar. Colgajos fasciocutáneos y colgajos de perforantes. Ahora tenemos algunas imágenes, por ejemplo, en esta tomada Diogena, en donde hay una transposición para cobertura de UPP sacra. Claro. Bien, aquí tenemos ese colgajo de transposición. Tenemos este colgajo, que es un colgajo bipediculado. Como pueden ver, se traza el diseño, se hace el bipediculado y esta zona donante de acá se injerta, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta zona de la lordosis vamos a tener que no hay mucho contacto con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el paciente siempre se echa y acá está, ¿no? Y acá está la espalda, ¿no? La cabeza y sus manos, sus pies. Y esto queda en el aire, entonces no hay problema con injertarlo, ¿no? Pero esta zona sacra siempre tiene problemas porque esta zona siempre hay zonas de prominencia de hueso y es la zona donde más sufre el tejido, por eso es que no sale. Acá tenemos otro colgajo en isla, el glúteo mayor de arteria glútea superior, un colgajo de transposición grande. Nótese que, nótese que para este colgajo, acá hay una zona de injerto grande, acá, y hay otra zona de injerto grande. Ahí está. Acá están los cobertores del OPP sacra mediante colgajos locales. Cobertura de UPP isquiáticamente, colgajo en isla, también glúteo mayor. Un colgajo BY de avance, o sea, se traza el colgajo en B y se cierra en Y, por eso esto le llaman B. Bien. Acá tenemos un colgajo de Gracilis, por ejemplo, para cobertura de UPP isquiática. Y este es un colgajo de hamstring, famoso colgajo BY de avance del glúteo posterior. Son varios grupos musculares que van a cortarse y se van a avanzar para coberturas de lesiones por presión en la zona isquiática. Bien, tenemos el colgajo musculocutáneo isquiotibial en BY y el famoso colgajo de tensor de la fascia lata, ¿no? Para las UPPs trocantéricas. Complicaciones, puede haber necrosis del colgajo, puede haber infección de la zona donante, puede haber infecciones del colgajo, pueden haber hematomas, pueden haber fístulas, pueden haber dehiscencias de sutura y esto puede dar lugar a fracaso de la cirugía. Ahora, antes de terminar, quiero enseñarles un video. Un momento, por favor.
¿Pueden ver el video? ¿Pueden ver el video? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, ahorita, este es un video que se hizo en el Hospital Carrión, es un video realizado por el doctor Farías. Esto es para que vean los grados de úlceras por presión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, acá hablamos de las escalas visuales, ¿no es cierto? Que no toman en cuenta la fisiopatología de la lesión por presión, pero ahora las van a ver. Grado 1 decía eritema que no palidece la digitopresión. Miren, acá se ve el eritema, miren, el eritema y el examinador, este es el eritema bien delimitado, el examinador no llega a palidecer completamente. A esto se le conoce lesión por presión de primer grado. Es una lesión en la región trocantérica. Bien, acá tenemos una lesión por presión de segundo grado, que según la escala visual sería una lesión de espesor parcial, ¿no? Superficial también, pero como ustedes ya saben, es el efecto témpano, ¿no? Tenemos una de tercer grado. Actualmente podríamos hablar de un grado indeterminado, porque no se sabe debajo de esa escala qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Si hay exposición de hueso, de repente, ¿no? Más probable, ¿no? Igualito, una de tercer grado o grado que está con la cara completa, es cara completa, eso es un grado indeterminado, también no se sabe qué caja de Pandora encontraremos debajo de esa necrosis, ¿no? Acá hay una lesión por presión de cuarto grado. Como pueden ver, ya hay exposición de hueso, ¿no? Se ve hueso, una lesión profunda, que puede tener incluso, dependiendo de la zona, fístulas, ¿no? Igual cuarto grado, con una escara parcialmente adherida. O sea, escaras parcialmente adheridas. Tenemos esta bursa, miren. Esto es lo que yo les decía, mira, al fondo es el efecto témpano. Tenemos un huequito, pero en realidad la lesión, la piel es más resistente a la isquemia, por eso que ha sobrevivido. Mire, toda esa parte que está metiendo la pinza es piel que está viva. Sin embargo, a pesar de que está viva, ya tiene otro color, ¿cierto? Hay secreción y mucha secreción. Pero sin embargo, miren cómo la pinza ingresa. ¿Hasta dónde? A ver. Ve. Aquí tenemos una UPP infectada. Vean la diferencia. Miren cómo el signo de flogosis hace que el llenado capilar sea rápido. Hay secreción. Esta UPP sí está infectada. Este es un signo de infección. Esta es una UPP de cuarto grado fistulizando, ¿no? Un paciente que tenía fístula hacia la vejiga y, bueno, salía orina por las lesiones por presión. Acá tenemos fracasos terapéuticos. Este paciente ya ha sido reconstruido mediante BDI de avance, está amputado. Un caso, pues, lamentable, ¿no? Bien. Bien, ¿existe alguna pregunta que quieren hacer respecto a las lesiones por presión? Si no hay preguntas, entonces damos por finalizada la clase y pueden ir a descansar. ¿Está bien? Gracias, doctor. Está bien, doctor. Gracias, Tengan buenas doctor. noches. Hasta luego.